Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Suspenso a las 10. La maldición del Inca. De los tiempos ya perdidos de los incas, viene la más escalofriante historia de suspenso y terror. La maldición del Inca. Un mandato fantástico de ultratumba que siembra escalofríos y muerte. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de rescatar a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día es un gusto tener en este espacio al señor Alfredo Falconi, parte importante también de la radiodifusión ecuatoriana de la época de oro, específicamente de la parte técnica. Él es ingeniero de sonido que formó parte de la época de oro de la radio ecuatoriana. Señor Alfredo Falconi, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto tenerle en este espacio y dar a conocer también la trayectoria y el aporte que usted dio a este medio de comunicación. Muy buenos días. Buenos días, para mí es un placer estar aquí en su programa. Para nosotros también tenerle en este espacio. Señor Falconi, ¿podría usted comentarnos cómo se inició usted en este caminar de la radio? ¿Cómo fue este acercamiento? Tomando en cuenta de que usted no solamente tuvo cercanía con los grandes radiodifusores de acá de la capital ecuatoriana, sino de los grandes conocedores de las consolas que construían también equipos para la radio. Yo siempre, desde muy pequeño, me gustaba trabajar. Cuando salía de vacaciones de la escuela, siempre iba a buscar qué hacer en vacaciones. Me acuerdo, hacía cometas, hacía alcancías en una carpintería en la que vivía cerca. Y en fin, cuando estaba en tercer año del Colegio Mejía, mi padre le pidió a un amigo, el doctor Luis Moreno Cordero, que sí podía conseguirme algún trabajo para las vacaciones de tercero a cuarto año. Entonces ahí me puso en contacto con Galo Hernández Navas. Me mandó a que buscara ahí a él en radio La Voz de la Verdad y que hablaría con él para que me dé un trabajo. Ahí fue cuando llegué a Radio La Voz de la Verdad y empecé con Galo Hernández a trabajar como control de esa radio, que era en ese entonces en el convento de Santo Domingo. Ahí empecé a trabajar en Este radio. acercamiento a la radio entonces se dio por esta situación que usted nos comenta en una de las estaciones que eran muy conocidas y quedaba en el convento de Santo Domingo. Sí, claro, ese quedaba allá en Santo Domingo. Señor Alfredo Falconi, pero esta situación, este acercamiento, también esta amistad con el señor Galo Hernández Navas, también lo llevó a otra emisora. ¿Cómo fue esto? Bueno, Galo Hernández Navas en ese entonces también trabajaba en Radio Metropolitana. Ahí era parte del elenco que hacían Politiquitis, que era un programa de política que se hacía al mediodía. Me parece que eso le indujo a que en los domingos alquilar un programa. Y hacíamos un programa de 7 a 11 de la noche en la radio, solamente los domingos. Se llamaba Miscelánea Nacional. Y entonces, para hacer ese programa, él me llevó a la radio metropolitana a que trabajaría con él como control mientras él hacía Miscelánea Nacional, que en realidad era un programa que tenía varios tópicos. Se hablaba de política, de la política que transcurría en la semana esa, de los eventos que habían
eventos importantes en esa semana y a la final se hacía un programa que se llamaba Suspenso a las 10, que era la lectura de unas novelas cortas que sacaba del libro de doña Laura Pérez de Olea Zambrano. Eran tradiciones quiteñas. Entonces él leía una tradición y ahí terminaba el programa. Así es como empezó a trabajarse con Galo Hernández. En Suspenso a las 10 dicen que este programa tenía mucha aceptación, mucha sintonía en Radio Metropolitana, porque el señor Galo Hernández Navas le ponía un énfasis único. ¿Es verdad esto? Mira, los primeros programas que hicimos era solamente la lectura de la novela o de la novela corta, él leía, pero de pronto se le ocurrió que cuando, por ejemplo, en esa novela había un niño, él hacía la voz de niño, o había una persona mayor, adulto, un viejo, él hacía la voz de viejito, él cambiaba de voces, pero eso le hacía que él tenía que toser muy seguido, o sea, se le irritaba la garganta, y entonces mi asunto era cortarle el rato que él tosía. Me acuerdo que hacía una seña con la mano a la garganta que ya le tocaba toser, y yo tenía que cerrar el micrófono. Eso fue en los dos o tres primeros programas. Luego empezamos a ponerle un fondo en toda la lectura, capaz de que no se corte cuando él iba a toser, sino que simplemente subía un poco el fondo y ya no había el bache ese que se producía en el corte. Entonces, así empezó él a narrar ya con cierta más credulidad los capítulos de las novelas cortas y luego de eso me acuerdo buscando un efecto para para mantener el programa, para mantener todo el capítulo, me encontré con unos dos discos long play que eran solamente de efectos especiales. Habían vientos, habían truenos, habían rayos, había, qué sé yo, una cantidad de sonidos grabados en ese disco en como 30 o 40 cortes que tenían pequeñitos, eran long plays. Entonces se me ocurrió que cuando a él hablaba ya de una noche tenebrosa, ponerle el efecto del viento, cuando era que caían rayos, ponerle el rayo, cuando había caballos, hacer el ruido de los caballos, y en fin, poner los ruidos que iban de acorde con la narración. Y ahí fue cuando empezamos a hacer las primeras novelas cortas y habíamos solamente dos personas. Galo, que hacía tres, cuatro voces diferentes, y yo que le ponía todos los efectos que se podía poner en cada capítulo. Ese fue el comienzo el famoso Suspenso a las 10. ¿Y cómo eran estas novelas cortas, señor Alfredo Falconi? ¿Podría usted comentarnos sobre esto? Eran novelas escritas por doña Laura Pérez y Olea Zambrano. Por ejemplo, por decirle algo, había algo sobre los duendes, sobre qué sé yo, eh, novelas de, de misterio especialmente, o sea, tradiciones sobre las brujas, en fin, sobre el diablo, y a esas novelas cortas que ella escribió es donde nosotros íbamos y sacábamos todo lo que nos servía. Tanto es así que ya se nos acabó los capítulos porque el programa se duró más de 2 años, solamente los domingos. Entonces, cuando ya se nos acabó los dos libros que tenía doña Laura Pérez de Olea Zambrano, me parece que Galo fue y se entrevistó con ella y consiguió unos tres o cuatro cuentos más. Eran cuentos cortos. Se acabaron esos cuentos y ya no teníamos que hacer. Entonces Galo consiguió una eh, enciclopedia del terror escrita en España
era de esta firma Acervo de España, y de ahí sacamos otro poco de novelas cortas que no nos sirvieron mucho, a pesar de que eran 6 tomos grandes, no nos sirvieron mucho porque eran novelas fuera del contexto de Quito, del país, y no pegaban en, en la programación que nosotros teníamos. Entonces se nos ocurrió escribir a nosotros mismos. Yo me acuerdo, que conversaba con mi abuela que vivía en ese entonces y ella me contó sobre algunos cuentos de Riobamba. Ella fue riobambeña. Me acuerdo del Guiñaguille, por ejemplo, uno de esos. Eh, Me acuerdo de algún otro más de duendes y cosas así. Hice 2 o 3 capítulos de eso hasta que tampoco ya mi abuela se acordaba de más cuentos de terror. Y entonces me puse a escribir algunos cuentos de terror de aquí de la capital. Recuerdo uno, por ejemplo, y que después se publicó en el séptimo tomo de Acervo, de la Enciclopedia del Terror, con mi nombre como Fred Falcon, que puse yo. Era Alfredo Falconi, pero le puse Fred Falcon. Con eso salieron 3 o 4 novelas cortas. Una de esas que pegó bastante, bastante, es la que cuando yo vivía en Luluncoto, sí, mis padres vivieron allá mucho tiempo. Para subir a Luluncoto era, bueno, había un bus que iba por Luluncoto, iba hasta el Camal. Y hubo un accidente, me acuerdo, el bus iba tan lleno, pero tan lleno como era antes, que los pasajeros se colgaban hasta en los estribos. Entonces iba colgado, iba mucha gente, qué sé yo, si el bus era para 35 personas, había más de 60 en ese bus. Se le falló me parece que los cambios, se trabó la caja, algo por el estilo, y se retrocedió el bus de la mitad de la cuesta y se fue al Machanga. Ahí murieron muchas personas. Eso fue un, Eso fue un accidente, uno de los más grandes que tuvo Quito en ese entonces. Creo que 30 o 32 personas murieron en ese accidente porque el bus bajó de retro, subió la calzada. No había una acera grande, sino solamente era un bordillo, saltó el bordillo y fue a caer en el Machanga. Acordándome de ese cuento, digamos, de esa situación, me hice un cuento de terror. Yo aproveché que unos primos habían venido a la casa y entonces se me ocurrió hacerle la novela con ellos. Les mandé al cine de México, que era ahí en el Cumandá, y que salgan a las 12 de la noche en esa novela, y entonces abordaban el carro ese, que ahora ya era un carro fantasma, y que llevaba a los pasajeros y que iban a tener el accidente. Esa era en sí la trama de la novela corta. Lo que me llamó la atención era que al siguiente día, yo vivía en Luluncoto y tenía que coger el bus a la hora del almuerzo y tenía que coger el bus en la mañana para salir de la casa al centro de la ciudad. Cuando salí en la mañana, al siguiente día, habían comentarios sobre la novela ahí dentro del bus. Bueno, dije, se han escuchado. Al mediodía que subía yo al almuerzo, habían otros comentarios sobre lo mismo, pero ya variando diferentes cosas. O sea, no era exactamente lo que yo había escrito. Ya era que la señora que hablaba le conocía a los 2 primos míos y que ellos eran así, asado, les daba la descripción de cómo eran los primos. Y yo en realidad no había dicho nada sobre la descripción de mis primos, sino que eran 2 primos que llegaban al Urucoto y que bajaban esa noche en el carro al cine. Y eso duró una semana y me hizo recapacitar una cosa. Digo, si en una semana ha variado tanto, varió tantas las cosas que de los comentarios eran tan diferentes
pero era sobre lo mismo. Unos que conocían a los monitos, que eran de Guayaquil, que eran unos dos monitos, otros que conocían a los dos de Riobamba, otros que conocían en donde vivían, daban en la dirección de la casa, en fin, había un montón de cosas que se comentaba en el bus, en los buses que yo subía y bajaba en toda la semana. Digo, eso me hizo pensar y vea lo que llega. Digo, si en una semana ha variado tanto, ¿cómo podríamos pensar que la Biblia es perfecta si duró 200, 300 años en conversaciones para después escribirse? Porque la Biblia se escribió después de 300, 250 años. Eso me hizo recapacitar mucho en ese aspecto también. Bueno, eso en realidad, con relación a las novelas. Como ya se iba acabando, ya no había más que hacer, entonces, y además de eso, en esos tiempos ya estaba Galo eh, fuera de la radio metropolitana y había arrendado radio La Pasillera en definitiva. América, América la América pasillera. La Pasillera, sí, Radio América La Pasillera había arrendado él. Y entonces ya estábamos allá con suspenso a las 10, pero ya se nos acabó, definitivamente se nos acabó los cuentos cortos. Y nos pusimos a pensar un día que podíamos hacer una novela. Al decirle que hagamos una novela, entonces ya pensamos en que debían ser ya con más actores, ya no podíamos ser él y yo. Entonces le digo, bueno, hagamos la novela, pero ya tenemos que buscarnos un narrador, tenemos que buscarnos una voz femenina y cosas por el estilo. Y así lo hicimos y él empezó y dice, vamos a hacer Drácula. Le comento que yo Drácula había escuchado así, no sabía mucho de la novela, había escuchado algún comentario nada más, inclusive no había ido a la película mexicana que pasaron de Drácula, tampoco fui a ver eso, pero tenía una idea muy somera sobre lo que era Drácula. Bueno, ya empezamos ya Drácula, empezó él a dictar cada capítulo. Nos reuníamos a las 7 de la noche hasta las 7:30, 8 se hacía recién el libreto. A las 8 empezábamos a grabar y a las 10 ya salía al aire. Había veces que el galo por cualquier razón se tardaba y había que a las 10 todavía no terminábamos de grabar y salía a las 15, 10:10, en fin, eso era muy apurado. Y, y yo creí que este Drácula era invento de Galo Hernández y que él estaba haciendo su novela. Pero después ya encontré la novela, leí y me di cuenta de que los personajes eran los mismos que habían sido ya escritos. Entonces digo, este Galo me está haciendo el cuento, que él solamente nos dictaba el, el capítulo, para cada capítulo nos dictaba y grabábamos. Le cuento que solamente éramos tres quienes grababan, quienes hacíamos, nos metíamos al cuarto rojo, que les llamábamos porque tenía una alfombra roja, era el señor Ernesto Romero, que como trabajaba con un abogado, escribía rápido a máquina. Era amanuense, no sé, pero él escribía muy rápido a máquina. Galo Hernández que dictaba el capítulo, le dictaba, y yo que algunas veces le decía, cámbiale esto pensando en el efecto que podría poner para que se haga más tenebroso el asunto, en fin, por cualquier cosa. Por ejemplo, decía que Drácula llegó en forma de vampiro y se metió a la sala. Pero yo le decía que no se meta así nomás, hágale que rompe el vidrio para yo poner un efecto de rotura de vidrio. Entonces, y cosas por el estilo. Ahí también hay una anécdota muy grande en eso. Bueno, Galo dictaba, Ernesto Romero escribía y yo hacía cualquier ajuste para efectos. Le comento, ya estábamos cerca de terminar la novela Drácula. Ya estábamos por los últimos capítulos. Y
estaba en un momento, Galo dictaba y dice, y Harker, que era el héroe de la novela, Harker cae y se golpea por alguna cosa o le golpean y cae y estaba en el suelo casi semi inconsciente. Y en eso llega Drácula. Y entonces él se para un rato para ver cómo salvaba al, al Chullita. No había que salvarle al héroe. Y Ernesto, que hacía de Drácula, Ernesto se queda también un rato ahí quieto y le dice, Galo, dice, ¿qué pasa? De una chupadita. Y le dice, chúpele. Y hace que él escribió rapidito que se acercó Drácula y le chupó la sangre a Harker. Y entonces se fue al diablo toda la novela, porque ya chupada la sangre del el héroe, ya se acababa el héroe, ya no Ujú. había héroe. Entonces, eso nos hizo que la novela dure como 120 capítulos más. ¿Por qué razón? Yo en ese entonces me acuerdo, estaba leyendo a Lobsang Rampa en la caverna de mis antepasados y hablaban de los monjes tibetanos y cosas así. Entonces le digo, Galo, ¿por qué no metemos a estos monjes tibetanos y todo lo demás y les traemos del Asia a Europa para que le curen a Harker de alguna forma? Y así fue. Eso nos alargó 100 capítulos, más de 100, como 120 capítulos más a la novela. Y así por el estilo había cosas que pasaban en esa novela. Pero así es como se escribió la novela, así es como se grabó y, y se realizó esa novela que duró casi 2 años en la radio. Y luego se pasó pues, casi por todo el país. Luego de eso hizo también Galo, se metió en el asunto de hacer teatro e hizo el teatro. Y la primera presentación fue aquí en el Teatro Alhambra, en Quito. Cuando yo llegué, porque yo había ido, yo ya en ese entonces yo ya era técnico y hacía consolas, hacía transmisores de radio, entonces yo estaba instalando un transmisor en Tulcán, en Radio Ondas Carchenses, me acuerdo, con Fausto Almeida, y me llaman a la noche del día domingo a la radio. Y me dice, don Fausto, vea, le están llamando ingeniero. Le digo, ¿quién? Dice, Galo Hernández es. Bueno, les voy, contesto y me dice que tengo que ir al otro día porque ya estaba hecha la programación en el Cine Alhambra para hacer teatro con Drácula. Entonces le digo, pero ya tienen todo. No, dice, ya está todo listo, no se preocupe, pero tiene que venir usted. Bueno, me voy para allá. Cuando vine no había nada hecho, nada escrito. Casi nos linchan porque recuerdo, yo llegué entre las 10 11 de la mañana, y había una fila del Cine Alhambra casi hasta la Plaza del Teatro para entrar a la programación de Drácula. Como Ernesto Romero era una persona pequeñita, de lentes, no era, no parecía para nada Drácula. El Drácula se suponía que era muy alto, no tan fornido, pero una persona alta y todo. Entonces Drácula pequeñito y de lentes no salía. Entonces se contrató un artista de teatro. Eh, Eso lo hicieron en el Teatro Sucre, que fuimos a buscar artistas y todo lo demás. Y ahí se hizo la novela con una serie de problemas que no, digamos, hizo el radioteatro, pero salió muy mal esa vez, por poco incendian iba a pasar lo que pasó con Radio Quito, por poco incendian el Cine Alhambra, hasta que, bueno, al siguiente día ya se mejoró las cosas y se buscó un cantante, se buscó rellenos para eso, porque no duró sino 20 minutos la novela, y con una grabadora los artistas hacían mímica y, y había una grabadora que tampoco funcionaba bien y a veces se quedaba lenta y todo lo demás. Y entonces eran las grabadoras de cinta. No sé si usted conoció esas grabadoras de cinta, y entonces eran unos carretes grandes de cinta y a veces se trababan o variaban la velocidad, si no eran nuevas especialmente. Entonces, eso pasó en eso. Luego de eso se pasó, ya terminó el radioteatro, se pasó radioteatro en todo el país casi.
por lo menos en toda la sierra. Ahí también hay una serie de anécdotas, porque imagínense que cuando fuimos a Tulcán, que ya se estaba pasando la novela, se pasó el Radio Teatro Chávez, pasamos a Ipiales. Los muchachos que hacían de Harker, que hacían la novela, ven un cuchillo hermoso en Ipiales y dice, ve este cuchillo, qué lindo. Había una parte donde le pegaban una puñalada a alguien. Yo tenía hecho para ellos una latita con con un pedazo no era esponja, sino de esa tabla fina, de balsa. Entonces, y ahí teníamos con jugo de tomate para cuando le clave el puñal, salga el jugo de tomate y que quedaba clavado el puñal en en la balsa. Consiguieron el cuchillo que estaba hermoso, se hizo la noche la presentación y le hizo con tanta emoción el que tenía que clavar el cuchillo al otro, que le pasó la lata y le clavó en el pecho. Y el muchacho me dice, me pasó el cuchillo, me clavó en el pecho, decía que mirándome a mí. Y yo le preguntaba si se aguantaba todavía. Me dice, sí, sí, pero que se apuren. Tuvimos que ese rato llamar al, al a una ambulancia que venga a llevarle y esperar que termine esa parte para cerrar la cortina, sacarle al muchacho y mandarle a la clínica. Qué ventajosamente no había sido mayor cosa. Pasó el cuchillo, pero se le clavó en la costilla. Entonces no pasó a más. Y así por el estilo hubieron cosas en Guaranda, me parece, se cayó el escenario, y en fin, eso fue un desastre, esa gira. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Seres que medran en la penumbra de los cementerios. Fantasía, escalofrío, terror. Escúchelo solo, si tiene el valor suficiente. Hoy presentamos El Conde Drácula. Y no descansaré hasta lograr que el sargento Flores vaya al cadalso. Nadie se enterará que desde ahora el capitán Rodríguez es el propio conde Drácula. Claro que sí, yo en ti, el conde Drácula, en el capitán Rodríguez, vivo, andando e insistiendo en que suba al cadalso el sargento Flores. Yo estaré en ti siempre, Rodríguez. Para fortuna del conde Drácula había sucedido lo imprevisible. Un honesto servidor público sacrificado y valiente, por pura coincidencia estaba como sospechoso, y de esto iba a aprovecharse el vampiro. No en vano era tan viejo Drácula. Tenía tanta experiencia y sabía cómo tratar el alma humana en ventaja a sus siniestros fines. Utilizando su extraordinario poder de compenetración hipnótica, había logrado desdoblar su personalidad y ser otro Drácula en el cuerpo del capitán. Apenas producido aquel fantástico fenómeno, el capitán cambió súbitamente de actitud. Su mirada se tornó aguda y maligna, y salió inmediatamente del sótano. Drácula le quedó mirando. Su obra era perfecta, mientras se reía satisfecho.
eso, como siempre, con Galo nos íbamos a los baños turcos, especialmente a uno que había en la calle, en la Amazonas, creo que es el Primavera. Entonces, un día sentados ahí, ¿qué hacemos, Alfredo? Hagamos una cosa, hagamos otra novela. ¿Pero de qué? Hagamos sobre los tesoros del, El Inca. de Atahualpa. Entonces, dice, ya, entonces, ¿cómo hacemos? Dice, yo tengo un libro que me llegó, no libro, sino un cuadernillo que me llegó, se llamaba El Derrotero de Valverde, donde indicaba la dirección, se suponía que indica la dirección por donde llevaron el tesoro los incas. Entonces ya con eso ya buscamos, a mí se me ocurrió también en ese entonces, yo había escuchado de jovencito, a los 11 años, cuando escuchaba HCJB, que en ese entonces regalaba radios de galena a las personas para que escuchen la radio. La radio de galena es solamente un audífono, un pedazo de galena y una especie, no sé si ustedes conozcan, ahora ya no existe, las agujas de reverbero. Era una cosa parecida a una aguja de reverbero que se le movía sobre la galena y captaba la radio. Entonces, y captaba con un audífono. Entonces, cuando logré una de esas radios que me regalaron nos regaló, no a mí, sino a mis padres, HCJB, escuchaba yo la radio HCJB, pero traveseando, lograba escuchar radio Espejo y alguna otra radio. Pero HCJB pasaba siempre una novela de los americanos que se llamaba El Capitán Silver, que era contra el comunismo, era un capitán de un barco que siempre luchaba contra el comunismo, que en ese entonces estaba de moda la Guerra Fría, ¿no? Entonces, en esa novela había un chino, se fue de nuevo. No, estamos bien, Estamos bien. estamos muy bien. Ya. Entonces, este chino, me gustaba la forma de hablar del chino. Y le digo, vea, Galo, veámonos a alguien que haga de chino. Y pongamos un chino haciendo alguna cosa, pero le hacemos en la novela a un chino. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Suspenso a las 10. La maldición del Inca. De los tiempos ya perdidos de los incas, viene la más escalofriante historia de suspenso y terror. La maldición del Inca. Un mandato fantástico de ultratumba que siembra escalofríos y muerte. Fantástico. ¿Y qué pasó luego? No sé lo que se proponen, hermana Comanda. Se quedaron allí. Creo que se volvieron a esconderse. Lo que me cuentas es increíble, Amanco. Policías. Tal vez. Escuché los disparos y temí por la vida de ustedes. Entonces fueron los disparos que hicieron los policías para matar a Bongende. Maldición. Eso enreda las cosas. Pumanta denotaba con claridad, pero al mismo tiempo un extraño brillo en sus ojos, en los que se manifestaba un cierto placer e ironía. Era un anticipo de aquel plan que se proponía realizar. Sería terriblemente diabólico e intrincado. Escucha, Amanco. Esto es lo que tendrás que hacer.
tanto, Esteban con el profesor Tacanara fumaban nerviosamente. Escucharon el lejano estampido de los disparos. De acuerdo a la lógica, tuvieron estos que haber sido producidos por el profesor von Hendek. No sé qué es lo que pudo haber pasado. Fueron 3 disparos. Claro que bien pudo ser alguna emergencia con alguna fiera, pero si no fue eso, si fueron atacados por esos endemoniados indios, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, profesor Tacanara. Deme ese papel. No te inquietes, Esteban. No será nada malo. Debemos esperar a que ellos retornen. Será cuestión de un par de horas. No hay que alarmarse, Esteban. No hay que alarmarse. Profesor Tacanara, difícil. Así haré. Difícil lograrlo, profesor Tacanara. Los ánimos de Esteban estaban exasperados desde hace varios días. Pero sin embargo su fuerte voluntad todavía lograba dominarlos. Esperarían esas 2 horas angustiosas, teniendo fe todavía que nada haya pasado al profesor von Hendek. Que lejos estaba Esteban del triste y doloroso percance sufrido por su entrañable amigo. Un largo camino lleno de dolor y quebranto le esperaba al joven ingeniero Esteban Santander. Ya, señor Alfredo Falconi, entonces sigamos con esta historia que usted nos cuenta acerca de las creaciones de grandes cosas, de grandes situaciones también que se ha dado en el radioteatro. Usted me hacía la pregunta de qué más se hizo. La verdad que así fue como empezó la segunda novela grande que hicimos con Galo, que se llamaba La maldición del Inca. Esta también duró como 100 y pico de capítulos. Eh, Hay igual algunas anécdotas, por decirle algo, el chino que yo quería que se presente, sí se hizo en la novela, pero empezó a coger mucha relevancia en la novela y así hizo importante. Y la persona que hacía de chino, que era Mario Moscoso, me parece, sí, Mario Moscoso, va donde Galo y le dice, vea Galo, necesito que me pague algo más porque yo soy importante en la novela. Y lo que hizo Galo, pasaron 1 o 2 capítulos más y le hizo cortar la lengua. Y ahí se acabó el chino. Entonces, el Mario estuvo rogando de Galo, déjese de cosas, no sé qué, no sé cuándo, que ya no iba a pedir que le aumenten el sueldo ni nada por el estilo. Entonces, le volvimos a poner la lengua con unos menjurjes de los indígenas que hicieron para que le crezca la lengua. Y así por el estilo teníamos cosas, habían cosas cuando se escribía la novela, porque no eran novelas ya hechas, que se escribía al día, por capítulos, y si al otro día se le ocurría alguna otra cosa que sacaba la novela, eso, y después buscábamos la forma de remendarlo o de hacerlo bien, o de mejorar, en fin, pero siempre al día. Siempre era al día, nunca se hizo una novela ya escrita y se escribió los libretos ni nada. Se escribían los libretos ese día, a la tarde, a las 7 de la noche, y a las 8 estábamos grabando y a las 10 ya estaba saliendo al aire. Jamás teníamos un libreto para mañana o para el pasado mañana. Señor Alfredo Falconi, ¿y cómo se dio esto también de la maldición del Inca? Usted ya más o menos nos cuenta, pero ¿cómo se proyectaron en este tema? ¿Cómo fue eso? Eso le explico, que cuando estábamos en el baño turco de ahí en este baño turco Primavera, nos pusimos a buscar qué hacer, qué otra novela hacer. Y yo le decía, hagamos sobre el tesoro de Atahualpa,
y él decía tener el libro del derrotero de Valverde, un Ujú. cuadernillo, y yo tenía algunas otras cosas, ideas, como la del chino, otras ideas como ya había yo estado en el Oriente varias veces, que yo ya después iba a pasar vacaciones en Mera, que es al lado del Puyo, en la casa de unos tíos que tenían una finca por allá, y bueno, entonces yo ya más o menos tenía idea de cómo era la selva, cómo era el asunto, y le iba diciendo a Galo cómo teníamos que presentar la novela. Y así se iba escribiendo, 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 y ya se fue haciendo el, la novela. Esto del derrotero de Valverde nos dio un problema. Alguien nos demandó indicando que ese derrotero de Valverde era un camino hecho, digamos, descubierto por cierta persona y que no había escrito, no había autorizado a que se publique y que nosotros estábamos ya pues, saliendo por ese derrotero hacia el oriente. Pero no pasó mucho porque creo que no tenía la, la razón suficiente como para que la demanda siga. Pero, pues, sin embargo, fuimos demandados por el asunto del derrotero de Valverde. Del resto, como le digo, ya fuimos haciendo más o menos, llegábamos, qué sé yo, a las lagunas de acá atrás del cerro, entonces buscábamos la forma de que cuando duerman ahí haya problemas, que aparezcan osos, buscando qué tipo de animales hay por ahí para que se aparezcan. En fin, como le digo, jamás, jamás se hizo una novela completa. Teníamos la novela completa, se iba haciendo al paso. Ah, Así es ya, como, era una construcción diaria la que ustedes realizaban con el señor Galo Hernández Navas. Pero, claro, señor Falconi, ¿quiénes trabajaban? Usted ya nos dice del señor Ernesto Romero, nos cuenta también del señor Galo Hernández Navas y de la persona que hizo del chino. Pero ¿quiénes más Mario estaban? Moscoso. Estaba Mario Moscoso, narrador era está Espinosa, Edison Espinosa, también trabajaba Wilfrido de vez en cuando había algún personaje pequeño, un papel pequeñito, por decirle un policía que se acercaba, hacía esos papeles pequeños, hacía Edison, digamos, Wilfrido Espinosa. En mujeres estaba Ah, Carmen del Carmen. Valle y doña Fanny Lazo, Ya, eran o sea, las dos mujeres. era un buen equipo. De ahí, por ejemplo, en América la Pasillera se conoce todo esto, ¿no? Toda esta situación. Pero yo tengo también una anécdota que me contó el señor Mauro Ferrín Vera con respecto a usted. Él dice que un día fue a la radio a pedir una oportunidad laboral. Y como técnico de la radio América La Pasillera estaba nada más ni nada menos que el señor Alfredo Falconi. Ahí dice que usted le hizo las pruebas, usted se portó muy bien, le dijo, ¿sabe qué? Ponga los nombres y todas estas cuestiones de los jugadores y empiece a relatar. Pero cuando él relató, usted sintió algo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Lo que pasa es que yo cuando hacíamos la novela, cuando trabajaba en la radio pasillera, yo no era que trabajaba en la radio pasillera América, sino que solamente iba a hacer la novela. Yo ya ¿Ya? tenía un taller donde trabajaba equipos de radiodifusión, consolas y todo, y trabajaba yo con Carlos Rodríguez Col. Ujú. Entonces, a él le hacía equipos y le trabajaba en el Estadio Olímpico y iba a Guayaquil alguna vez a preparar gente para que trabajen allá con los equipos que yo construía. Entonces, cuando vino este, el chico, que era muy, muy muchachito, bueno, todos estábamos jóvenes en ese entonces, cuando vino Mauro Ferrín Vera, dice que quería, que quería tener una oportunidad. Galo me dice, hágale la prueba. Como teníamos la cabina de grabación, les llevo a la cabina de grabación, le digo que narre un partido y todo lo demás. Y narra, y era el hijo de Carlos Rodríguez Col, porque narraba igualito. Entonces voy a Galo y le digo, vea, es Carlos Rodríguez Col el pequeño.
Entonces me dice, bueno, pues hágale entrar al equipo de fútbol. Y ahí es donde Mauro Ferrimbera entró al equipo de deportes de la Radio América. Y desde ahí quedó Ah, y después ya trabajó ajá. también con Carlos Rodríguez Cole, el señor Mauro Ferrimbera. Sí, después ya le presenté como iba con Mauro, iba conmigo, yo le presenté a Carlos Rodríguez ya le cogió, como le digo, era la voz muy parecida a la de Carlos Rodríguez, se acoplaron bastante bien y trabajaron mucho tiempo con Carlos Rodríguez. Pero usted estaba en América La Pasillera, pero después el señor Galo Hernández Navas pasó a Radio Presidente. ¿Usted también estuvo en esta estación? ¿Cómo fue la situación? Bueno, yo al principio llegué a Radio Presidente ya con Galo, siempre fuimos muy, muy, muy íntimos amigos. Entonces, él compró Radio Presidente, fui yo allá y vimos lo que había que hacer, le digo, Galo, vamos a hacer una consola, le construí una consola a Galo y empezamos a trabajar con Radio Presidente. Cuando él vendió un carro, me acuerdo yo, un carro que tenía, y empezó a alfombrar su oficina, se compró un piano y en fin. Entonces le digo, Galo, págueme de lo que me debe. Y tuvimos un desacuerdo que no tenía plata. Yo le digo que sí tenía porque yo sabía lo que él tenía y cuánto tenía. Y total es que él me dice, yo le digo, ve, hágalo. Si no me paga, yo me llevo la consola. Me dice, llévese. ¿En serio, Galo? Le digo, sí, si quiere, llévese. ¿Que está hablando en serio? Le dije, Galo, porque yo no creía. Me dice, sí, llévese. Ah, bueno, Galo, si usted quiere, yo me llevo la consola. Agarré, desconecté y me llevé la consola. Después de eso hubo un problema, yo ya me enojé con Galo y desde ahí yo ya dejé de trabajar con Galo hasta después de unos, qué sé yo, unos 2 o 3 años, cuando ya él había vendido la Radio Presidente, cuando ya él compró un espacio por acá, por Tumbaco, por cerca del aeropuerto, que iba a ser un cine, iba a ser un, un complejo turístico, porque ya se pensaba que iba a ser el aeropuerto donde es actualmente. Entonces, ahí vino para que disculpase, que ya nos olvidemos de los problemas y que le des reparando unos 2 proyectores de cine, porque él puso un cine ahí. Entonces, ahí reparé los proyectores y volvimos a ser amigos. Volvimos a recobrar la amistad, hasta cuando él se fue a Estados Unidos y luego regresó, pero ya él regresó con cáncer. ¿Cómo era el señor Galo Hernández Navas? ¿Cómo era él como amigo? Porque yo veo que la vida suya como técnico, como libretista también, porque usted también ingresó en este mundo mágico de escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo era él? ¿Podría usted graficarnos en este momento? Bueno, en realidad era una persona con bastante cultura, a pesar de que él no estuvo en la universidad, pero había leído mucho, tenía mucha cultura, era muy afable, como amigo era muy amigo, era muy desprendido, le gustaba comer bien, tratarse bien y de paso, por ejemplo, conmigo era a todas partes, íbamos a buenos restaurantes a comer, nos tratábamos bien. Pero el asunto, cuando ya se trataba de pagar plata, ahí era lo difícil para él y casi para todos los radiodifusores de Quito, porque me acuerdo de todos ellos, por decirle algo, eh, el eterno gerente que era, eh, ¿cómo es que ya se me fue el nombre? Había un locutor muy bueno que siempre estaba como gerente de radio, gente de radio, eran buenos para tratarse, se trataban muy bien, muy elegantes y todo lo demás, pero el rato de pagar a los empleados se les hacía muy difícil. Esa era la cuestión casi en todos los radiodifusores de Quito de esa época. Habían otros que tal vez lo eran un tanto, pero de la mayoría de los que conocían eran así, se trataban muy bien, trataban bien a los empleados eh,
con cosas, pero en efectivo ya se ponían difíciles. Usted trabajó con el tema técnico, ¿no? Por ejemplo, usted dijo al inicio de esta entrevista que hacía con consolas, transmisores de radios, pero usted también trabajó con referentes que hacían ese tipo de cosas. ¿Podría contarnos sobre eso? El primer transmisor que yo hice, que yo estuve en la construcción fue con el ingeniero Mario Castro Falconi. Cuando se arrendaron la radio Luz de América, se hizo cargo el señor Walter Robles, arrendaron entre tres personas, Walter Robles, Gustavo Cañas y el ingeniero Mario Castro Falconi. Como yo ya era técnico, era técnico titulado, Mario Castro me llamó para que le ayude a hacer el primer transmisor de Radio Luz de América, un transmisor de 1 kilovatio. Entonces nos encerramos en una oficina que no tenía ventanas a la calle ni nada, que era en el pasaje Amador. Ahí era la radio. Y nos encerramos, a ratos él se dormía, a ratos yo me dormía, nos llevaban comida. eh, Walter o Gustavo Cañas nos llevaban almuerzos, meriendas. Y cuando terminamos el transmisor de construirlo, yo sabía que era lunes, pero yo esperaba que íbamos a salir ya a las 10 de la mañana, las 10, dije yo, ya se acabó, ahora sí vamos a dormir un rato a la casa, Wambra me dijo, y nos vemos mañana. Yo esperaba ver el sol radiante en la capital, pero nada, cuando saliera a las 10 de la noche, estaba desubicado totalmente el tiempo, y a esa hora me tocó coger un taxi para que me vaya a dejar en Unucoto, que era donde yo vivía. Y al otro día sí ya nos vimos y fuimos a instalar el primer transmisor. Ese fue el primer transmisor que yo hice. Después, cuando yo hice el segundo, tercero, cuarto transmisor, siempre alguna vez le pedí un consejo al ingeniero Galo Rivadeneira. Él siempre me ayudó, él me dijo, vea, en esto hay esto, procure que esto, otro. Tenía fallas yo como todo ser humano en la construcción de los equipos, pero siempre contaba con la ayuda del ingeniero Galo. Eh, Ellos son, y le cuento que del resto, había gente que hacían transmisores, pero yo nunca hice un transmisor igual a otro. Jamás, inclusive el color. Toda la vida, hasta ese entonces, hasta cuando yo llegué a la radiodifusión, los transmisores eran o grises o color plata. Yo cambié el color, yo cambié el diseño, yo cambié todo, y mis transmisores eran naranjas, amarillos, azules, verdes. Y me acuerdo, hice un transmisor verde para un doctor que era de un partido que no recuerdo qué partido será que tiene el, es verde el color, y era de Guaranda, de Chimbo precisamente. Y le hice un transmisor. Y la torre normalmente, por regla internacional, debe ser naranja y blanco, pero él me hizo que le pintara la torre de verde porque era de un partido político que usa el verde, no sé cuál es, pero esas son cosas que yo hice, porque nunca tuve el transmisor gris ni plata. Y tampoco era el diseño igual al de los otros, a los americanos. ¿A usted siempre le ha gustado tener su propio sitio de trabajo, su propio negocio, su propio taller? Cuéntenos, porque uno se habla del señor Alfredo Falconi y siempre dicen, claro que él estuvo apegado a la radio, pero a él siempre le gustó crear, tener su propio taller. Sí, toda la vida tuve yo mi propio taller, yo fui mi jefe. Tanto así que cuando hice un diseño en Miami, yo viajé a Miami por ver unos equipos de enlaces, me acuerdo, y me hice muy amigo de Pancho Mestre, dueño de Contel en Miami, y yo me había gastado toda la plata porque era el tercer, cuarto viaje que hice a Miami, iba a comprar exclusivamente equipos para Radiovisión de Quito. Entonces, y ya compré los equipos porque yo llegué un domingo, el día lunes hice todas las gestiones que tenía que hacer y el martes estaba desocupado.
Entonces llamé a aire, a la compañía de aviación para preguntar si podía salir el jueves de regreso a Quito. Me dijeron que no había problema, que tenían ellos el cupo. Entonces fui y me gasté todo lo que me sobraba y me quedé creo que con $50, una cosa así. Cuando fui al día anterior, o sea, el miércoles ya fui a reconfirmar mi pasaje, me dijeron que vaya y pague en caja $80. Y yo digo, pero ¿por qué? Si el pasaje yo tengo comprado y todo lo demás. Y ahí me explicaron que Miami era una ciudad turística, que si yo estaba 8 días no pagaba ningún impuesto, pero si yo iba y pasaba menos de 8 días en Miami, eh, tenía que pagar un impuesto a la ciudad. Y eso hizo que yo me quedé varado en Miami, que no tenía que hacer, no sabía, tenía para comer y no para dormir, o tenía para pagar el hotel y no comer. Entonces tuve que llamarle a Pancho Mestre y contarle mi problema en Miami y decirle que le iba a dejar una de las cartucheras. Son unas grabadoras que comprábamos antes que costaban $800 cada una y yo llevaba como cuatro, me llevaba de él. Entonces, que le iba a dejar una cartuchera que me dé $100, que cuando yo llegaba a Quito, yo le enviaba la plata y me enviaba la cartuchera. Me dijo que a un chico, él me decía, chico, ¿ya dónde estás? En tal hotel. Me mandó una furgoneta, me sacaron las cosas del hotel y me llevaron a un conjunto habitacional. Eh, Me dijeron que vaya al número tanto y ahí había un departamento que me daban para mí. Entonces, eso hicimos y al otro día fui a agradecerle a Pancho que me haya permitido. Me dijo, muchacho, chico, este asunto, tú te has portado bobo porque tenías que avisarnos que estabas aquí y no sé, la empresa te da, te da el alojamiento porque tenemos 3 suites para los buenos clientes. Le cuento que Contel trabajaba para Latinoamérica mucho, mucho, mucho. Vendía muchísimos equipos. Señor Alfredo Falconi, estábamos conversando acerca de cómo usted había también realizado las consolas, los transmisores y estas cosas. Entonces, continuemos hablando sobre eso. Sí, como le indicaba cuando que siempre hacíamos las cosas aquí novedosas, o sea, cambiábamos la forma que ya estaba hecha en equipos del extranjero. Nosotros hacíamos a nuestro gusto, nuestros diseños eran totalmente diferentes. Y le comentaba que se hizo diferente, yo hice un equipo para una empresa americana diferente, como a mí me gustaba, que era el Contel de 1 kilovatio. Cuando yo me quedé varado en Estados Unidos, en Miami, por haberme gastado antes de tiempo todo el dinero, que Pancho Mestre me contrató para que diseñara el equipo de 1 kilo de ellos. Y yo le diseñé en casi un mes que me tocó quedarme en Estados Unidos. Ahí me propusieron trabajar en Estados Unidos, pero yo no quise trabajar porque siempre me ha gustado ser independiente. Acá nosotros teníamos nuestra empresa, primero se llamaba Alfa Electrónica, primero Radio Partes y luego Alfa Electrónica. Creo que tendré tal vez unos 50, 55 equipos de AM construidos y de FM unos 20 o 30. No muchos porque ya se vino la nueva tecnología y ya habían muchos equipos de segunda que venían en Estados Unidos, en fin, ya no era tan rentable, digamos, tener toda la empresa que yo tenía para hacer equipos. ¿Y cómo fue cuando ya regresó acá a la capital ecuatoriana? Pasé el mes en Estados Unidos diseñando ese asunto, regresé, yo era técnico de radiovisión de Quito y ellos esperaban unos enlaces porque antes de los estudios que daban en el ecuatorianismo, entonces a todos los locutores y todos les tocaba ir hasta la ecuatoriana, donde quedaba el transmisor y trabajar desde ahí y trabajar hasta las 12, 2:30 de la noche, no había transporte, en fin. Entonces, como ya la radiovisión despuntó y se hizo la mejor de Quito, eh, ya
tenían el dinero suficiente para comprar equipos de enlace y pasarse acá al edificio San Blas. ¿Y quién era el propietario? ¿Quién era el propietario de Radiovisión de Quito? ¿Cómo era la situación? ¿Quiénes estaban ahí? Era un solo propietario en ese entonces de Radiovisión. Luego pasó a ser una compañía en la cual estaban tres o cuatro personas, entre ellos el señor Paz, Rodrigo Paz, el grupo de Rodrigo Paz Delgado estaba Ujú. en eso, se llamaba Compañía Limitada, Radiovisión, y después vendieron, pero fueron como tres propietarios. Primero, Giovanni Pantalone, el primer propietario de dos radios Visiones, Visión de Quito y Visión de Manta, Giovanni Pantalone. Giovanni Pantalone luego vendió a la compañía que le digo que estaba el señor Paz Delgado, Tommy Ray y algunas otras personas que se compraron Radiovisión de Quito. La de Manta no. La de Manta compró otra persona. Y luego de eso, Visión de Quito le vendieron a Patricio Jarrín Hidalgo, que era así es desde que empezó Visión. Cuando fue el primer propietario, les dio un plazo a los que estaban administrando la radio de 30 días, porque ya se cansó mucho, apagó mucho problema. Y ahí fue cuando yo llegué, y desbaraté todo y cambié de sistema y la radio despuntó hasta hacerse por 2 años la mejor de Quito. Ya, esa es la historia de Radiovisión, hasta que con Patricio García casi ya, digamos ahora es una compañía. Y Patricio tampoco ya creo que tiene nada en la compañía. Señor Alfredo Falconi, ¿qué le ha dejado a usted la radio, tomando en cuenta de que a pesar de que usted siempre tuvo su propio negocio, su propio taller, quiso ser siempre su propio jefe, pero sin embargo la gente confiaba, la gente de radio confiaba en usted? ¿Qué le ha dejado a usted este medio de comunicación? Bueno, a mí, aparte de lo económico, que me ha dejado todo lo que tengo ahora, me dejó muchas satisfacciones. Pude viajar a Estados Unidos bastantes veces, a otros países igual, y sobre todo cantidad de amigos. Cantidad de amigos. Lástima que ahora ya vayan desapareciendo poco a poco. Por decirle, tenía amigos muy, muy extrañables en Quito, en Guayaquil, en Ambato, en todo el país. Yo trabajé en radios para todo el país, incluyendo Galápagos, qué sé yo, cosas satisfactorias como una que me dio el señor Pérez Perazo, que era gerente del Universo. Cuando yo hice una radio para Santa Elena, parece que el señor que me contrató era ahijado del señor Pérez Perazo. Y para hacer el contrato me fui a la oficina de él. Y fue una cosa muy agradable cuando el señor me dijo, tú eres un muchacho, te voy a dar tres consejos. Con lo que haces, cobra decentemente, no regales tu trabajo, pero tampoco robes. Y tercero, cumple, cumple tu palabra al pie de la letra. Si haces esas cosas, vas a tener éxito en tu vida. Nunca me de olvidar. Esas fueron las palabras de Pérez Perazo. Cuando yo le pedí 30 días para entregar el transmisor, me dijo, te voy a dar 45 para que le entregues el transmisor a- que tenía que entregar un kilovatio. A la final le entregué a los mismos 30 días. Cuando fui a cobrarle, me dijo, te agradezco, hijo, sigue mis consejos y vas a tener mucho dinero. Así fue como, digamos, esas cosas me han ayudado. Y las amistades de mucha gente, gente de poder en Quito, gente de poder en Manta, exalcaldes, qué sé yo. Me he llevado con mucha gente. Igual, dígale usted, en Galápagos era muy buen amigo del padre de Monseñor Ugolino Cherazuelo, que después fue obispo de Loja, también del padre Herrera, que era
y así, gente de eh, muchos, mucho poder económico y también de mucha altura intelectual y cosas así. ¿Cómo se siente usted que muchos locutores, muchos relatores deportivos como el señor Mauro Ferrimbera, el señor Edgar Villarruel Caviedes, se acuerden de usted como ese técnico impecable que siempre estaba al lado de las radios para dar su mejor trabajo? No es una satisfacción, es sentirse realizado realmente, porque, como le digo, todas las personas que me conocen sienten aprecio y si no me aprecian por lo buen técnico o por lo que sea, pues, se ha surgido una amistad porque siempre hemos estado tratando de ser correctos en lo que hacemos, en todos los aspectos de la vida. ¿Se siente usted satisfecho por el trabajo realizado? ¿Se siente usted contento? ¿Siente nostalgia tal vez de la radio de antaño? Nostalgia, sí, mucha nostalgia y muy contento también. Como le digo, yo me siento realizado. Yo me parece haber cumplido mi vida, haber cumplido en mi vida lo que tenía que hacer. Muchas personas, muchos locutores lo recuerdan a usted siempre como su jefe, ¿no? Como dueño de su taller. Dicen que primero tenía por la calle Sodiro, ahora tiene por la calle Carchi. ¿Cómo es este trajinar que también usted ha tenido a lo largo de este tiempo? Bueno, el problema, al principio tuve yo los talleres en la Galápagos, en la calle Galápagos. Después pasé a la Sodiro, no es la Sodiro, es de la Avenida Colombia, Ujú. frente a la maternidad Isidro Ayora. Ahí tenía un taller bastante grande, eran casi como 400 metros cuadrados eh, de todo el subsuelo del edificio. Y entonces ahí fue donde hice la mayor cantidad de equipos de radio y todo lo demás, porque hacíamos torres, hacíamos de todo. O sea, desde los tocadiscos hasta las torres de irradiación, en fin. Y luego pasé, siempre con los dueños de casa, pasan 4, 5, 6, 7 años y hay problemas. En el caso del edificio, ese edificio era de las ligas barriales de Quito, ahí en la Sodiro, y como eso estaba expuesto al cambio de presidente de las ligas barriales que eran por elección, qué sé yo, hubo un presidente que no le gustó, que quería hacer otra cosa ahí y tuve que salir. Fui a- fui al parqueadero de la Basílica, ahí también pasé unos 6, 8 años y también querían elevar el parqueadero y todo lo demás, y me quitaron todo lo que usaba, que también era bastante grande. Ahí tuve que achicarme mucho porque de los 400 o 500 metros cuadrados que usaba, pasé a usar, qué sé yo, 20, 25 metros cuadrados, que ya era muy poco para el taller. Claro, ya era muy poco y usted acostumbrado sobre todo a esta situación de trabajar esas grandes consolas, de esos transmisores y todo eso. Y usted, yo sé que tiene también fotos de los transmisores, de las consolas de antaño que usted ha realizado, sobre todo ya las de colores. Cuéntenos sobre eso. Sí, y como le digo, siempre algunas veces hemos tomado fotos. No he sido muy apegado como a tener recuerdos ni cosas por el estilo. Siempre me gustaba más pensar en cómo siempre he tenido un transmisor en la mente, cómo estoy cambiando, cómo estoy variando esto y todo, y me he olvidado de la parte sentimental, digamos así. Entonces, no tengo mayor cantidad de fotos. Lo que sí sé es que tengo con más de 50 radios en AM y de esas tengo unas 8, 10, 12 fotos que no creo que pasen de esa cantidad. Hay algunas que alguna vez tuve que rediseñarles porque hay, por ejemplo, en la Radio Nacional El Oro, que hicimos la radio, el transmisor dentro de una camaronera. En la camaronera es un espejo de agua. Era tan buena la emisión que tenía esa radio que tuvimos problemas con el Perú, porque llegaba las noches a Lima y molestaba a una muy buena radio de Lima.
Entonces tuvimos, y era justamente en el tiempo ese que estábamos en problemas de Paquicia y cosas por el estilo, cuando tuvimos ese problema con una radio peruana. Y así he tenido satisfacciones porque eran tan buenas que llegaban bastante lejos. Y otros empezaron a contratarme de Colombia, pero ahí tuve que dejar de trabajar porque me enteré que quienes me contrataron para hacer ya dos equipos y venían por otros equipos más, eran de la guerrilla. Ah, Entonces eran equipos FM, eran equipos de cuál FM guerrilla? pequeños y había sido la guerrilla. Entonces cuando yo regresaba instalando el segundo equipo en Túqueres, eh, en el restaurante donde fui a comer, ahí me hicieron notar que eso era los quienes me contrataron, porque no era en Túqueres precisamente, sino era bastante lejos. Me dijeron que era de la guerrilla. Y ya no volví. Ya. Vinieron dos o tres veces a buscarme, pero ya no volví. Y Ya tuve. últimamente, ¿qué es lo que está haciendo usted? Tengo un almacencito de electrónica, de repuestos electrónicos. Ahí le tengo más que por lo que se vende o lo que se hace, porque mucha gente me consulta, mucha gente viene a, a conversar conmigo, y sobre todo hay consultas. Yo he hecho, qué sé yo, unos 10 12 ayudas para grados en la Escuela Politécnica. De esos 12 o 10 grados que he ayudado a hacer, hay amigos todavía que vienen, que tienen radiodifusora, que se hicieron ingenieros, graduados en la escuela acá, y, y todavía, digamos, son agradecidos conmigo por la ayuda. Señor Alfredo Falconi, yo soy agradecida con la ayuda que usted nos ha dado en este día, sobre todo para graficarnos, ¿no? Y darnos a conocer esta trayectoria limpia que tiene usted, esta trayectoria transparente, sobre todo darnos cuenta de que usted, aparte de técnico y de los buenos, era un excelente libretista. Gracias, muy amable. No, espero, lástima que no se pudo hacer la tercera novela, ¿Cuál que ya era la estaba tercera empezada. novela? A ver, ¿cuál era la tercera novela? Se iba a llamar Una Eva Negra. Ujú. Yo ya tenía, ya estaba estudiando, digamos, ya había comprado unos libros de Salgari, que tiene algunos libros del mar y cosas por el estilo, para aprenderme nombres de lo que hay en los barcos, en los barcos antiguos. Era por qué, porque la novela, esa iba a ser la única que tenía ya un, una trama ya prefabricada, prehecha, no ya hecha, ya era la trama, significaba que un grupo, un barco de negros, de esclavos negros, se, se zozobraba cerca de Esmeraldas. Se salvaron algunos y empieza la historia en Esmeraldas, queda una sola mujer que desde la cual nacen varios hijos que empiezan a poblar Esmeraldas y luego ellos salen para el Chota. Y entonces esa era la Eva Negra, era la primera mujer de color que llegó, que Esmeraldas por accidente, por hundirse el barco, y luego creó toda la etnia de, de personas de color en Esmeraldas y en Chota. ¿Y por qué no salió y Entonces, en qué medio iba a salir? eso iba a ser en la radio, pero tuvimos el problema con Galo y ya no hicimos. Ahí se quedó. O sea, estaba, ya habíamos hablado así mismo en los baños turcos que íbamos, vea, yo tengo esta idea, vamos a hacer, me dijo, entonces ya empieza a hacer los primeros capítulos, porque ya se acababa la maldición del Inca, ya estaba por terminarse, entonces yo ya estaba escribiendo los primeros capítulos de Una Eva Negra para empezar, seguido se acababa la maldición y seguíamos grabando la Eva Negra. Pero ya tuvimos ese contratiempo y ya no volví a hacer nada. Y ahí quedó la novela. Y ya quedó ya para siempre, no se pudo hacer nada más con el radioteatro. No, ya no se pudo hacer nada más. Ya ahí pasaron como 3 o 4 años que estuvimos enojados ya. Y Galo ya cambió muy.
mucho su trabajo en radio, ya no estaba trabajando en radio, ya había salido de las radios y estaba haciendo su complejo turístico. ¿Y usted no actuó? O sea, ya sabemos ahora que usted era de los libretistas de los buenos, de los del día a día, pero ¿usted nunca actuó o sí? No, no, yo creo lo que hacía a veces gruñidos, lobos y cosas así, pero nada más en efectos especiales, porque siempre necesitábamos una cantidad de efectos. Solamente me dediqué a grabar, nada más. Y Es, algunas veces a darles consejos de actuación a las personas que iban, por decirle, uno de las cosas que me han satisfecho siempre es haberle enseñado a locutar a doña Betty Pino, y que que trabajó en fue Miami. que fue uno de los mejores, una de las mejores voces en Miami. ¿Cómo fue? Cuéntenos, vea, cada vez va saliendo algo bueno, más y más cosas buenas. ¿Qué pasó? Era, estábamos en Radio América, todavía no se llamaba América la Pasajera, se llamaba Luz de América. Cuando le comentaba que se hizo cargo Walter Robles, eh, como es Gustavo Cañas y el ingeniero Mario Castro. Entonces, yo seguía en la radio tratando de ver los equipos, manteniendo equipos, porque ya le conté que yo hice el primer transmisor con Mario Castro, digamos como ayudante de Mario Castro hicimos el transmisor y me quedé en la radio. Ahí yo pasaba los domingos, que me gustaba estar metido en la radio, ahí había herramientas y cosas, iba los domingos a pasar ahí. Y llegaba una chica que se llamaba Betty Pino, morena ella, morenita, delgada, alta, y quería ser locutora. Pero Walter no quería no, esta chica no sirve para locutor. Y no le dio chance de que locute. Aquí no es para aprender, dijo. Entonces ella venía el domingo que estaba yo solo y quería que le enseñara a locutar. Le hacía grabar, le indicaba, le hacía vocalizar especialmente, porque como era costeña, a veces se comía la S, en fin. Entonces le indicaba cómo debía locutar. Cuando un día estaban grabando una cuña de, esto era de un café, Café Minerva, me parece que se llama a veces, le digo a ella que grabemos esa cuña de Café Minerva y le hago que haga una voz bien coqueta, en fin, y todo lo demás. Grabamos la cuña. Le presenté a Walter Robles y le gustó. Y le dejó a Betty trabajando unos días porque Betty ya se iba a los Estados Unidos. Cuando yo fui a Miami, hay un amigo mío que también trabajaba en radio, eh, le encontré en Miami y me dice, ¿sabes quién está aquí? Le digo, ¿quién? Betty, y es una muy buena locutora, Betty Pino. No puede ser, le digo, sí, vamos a verle, fuimos a verle, tuvimos que hacer antesala bastante tiempo para poder verla a ella, y ahí fueron los encuentros, los abrazos y todo lo demás, y me regaló unos discos que traje yo para Radiovisión, me acuerdo. Eso fue doña Betty Pino. Ahí me presentó al esposo y estaba casada ella ya en Miami con un señor de mucho dinero, en fin, pero fue una de las mejores voces en Miami. Claro, y de las más respetadas también, una voz Ajá, inconfundible y también ella ayudaba mucho, los artistas extranjeros siempre iban al programa de la estación de ella para poder tener un potencial también en los oyentes de los estados latinos, sobre todo de los Estados Unidos. claro, después ella me empezó a enviar discos y yo le mandé unos 3 o 4 discos de 45 o les llevé cuando fui la tercera o cuarta vez a Miami y ella me agradeció que no había esos discos porque eran discos latinos y no había antes tanto movimiento porque no había ni internet, no había nada de eso, sino que había que llevar el artículo de un sitio a otro. En este caso, los discos argentinos, especialmente de Argentina, de los modernos en ese entonces, artistas argentinos. Entonces yo le llevaba esos discos de aquí, del Quito también, y ella me regalaba discos de Miami. Era tanta
la diferencia entre nosotros y ellos, que nosotros aquí cogíamos los discos de la discoteca y listo. Allá tenían que pasar por una serie de, de oficinas indicando cuál es, cómo es, por qué es y para qué es. Claro. Ahí me regalaron algunos discos. Señor Alfredo Falconi, gracias por contarnos estas historias, gracias por ser parte de Voces de la Radio. No tiene de qué, estoy para servirles. Muchas gracias a usted. En este día hemos dialogado con Alfredo Falconi, él es técnico e ingeniero de sonido que formó parte de la época de oro de la radiodifusión ecuatoriana, esa época bonita donde el radioteatro, el ingenio, la creatividad era parte del día a día. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Suspenso a las 10. La maldición del Inca. De los tiempos ya perdidos de los incas, viene la más escalofriante historia de suspenso y terror. La maldición del Inca. Un mandato fantástico de ultratumba que siembra escalofríos y muerte. ¿Qué pasó luego? No sé lo que se proponen, hermana Fumanta. Se quedaron allí. Creo que se volvieron a esconder. Lo que me cuentas es increíble, Amanco. Policías. Tal vez. Escuché los disparos y temí por la vida de ustedes. Entonces fueron los disparos que hicieron los policías para matar a von Hende. Maldición. Eso enreda las cosas. Fumanta denotaba contrariedad, pero al mismo tiempo un extraño brillo en sus ojos, en los que se manifestaba un cierto placer e ironía. Era un anticipo de aquel plan que se proponía realizar. Sería terriblemente diabólico e intrincado. Escucha, Amanco. Esto es lo que tendrás que hacer. Mientras tanto, Esteban con el profesor Tacanara fumaban nerviosamente. Escucharon el lejano estampido de los disparos. De acuerdo a la lógica, tuvieron estos que haber sido producidos por el profesor von Hende. No sé qué es lo que pudo haber pasado. Fueron 3 disparos. Claro que bien pudo ser alguna emergencia con alguna fiera, pero si no fue eso, si fueron atacados por esos endemoniados indios, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, profesor Tacanara. Deme ese papel. No te inquietes, Esteban. No será nada malo. Debemos esperar a que ellos retornen. Será cuestión de un par de horas. No hay que alarmarse, Esteban. No hay que alarmarse. Profesor Tacanara, muy difícil. Así haré. Difícil lograrlo, profesor Tacanara. Los ánimos de Esteban estaban exasperados desde hace varios días. Pero sin embargo su fuerte voluntad todavía lograba dominarlos. Esperarían esas 2 horas angustiosas, teniendo fe todavía que nada haya pasado al profesor von Hende. Que lejos estaba Esteban del triste y doloroso percance sufrido por su entrañable amigo. Un largo camino lleno de dolor y quebranto le esperaba al joven ingeniero Esteban Santander.
Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.